Bienvenidos a su canal de noticias y dramas turcos. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sol, cafecito y por supuesto mucho chisme. Porque hoy, damas y caballeros, tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y también más polémicas, del mundo de las telenovelas turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a destapar secretos, a analizar cada detalle y sobre todo, a hacernos la gran pregunta, ¿qué sacrificio, señoras y señores, qué sacrificio hizo Demet Özdemir por Can Yaman? ¿Será verdad que hubo sacrificios? ¿De qué tipo? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar esta historia. Pero antes de empezar con todo este drama jugoso, les pido un favorcito rapidísimo. Si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, si aman el chisme tanto como yo, suscríbanse a este canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán las noticias más calientes, los análisis más profundos y por supuesto, el chisme más delicioso. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que, durante un tiempo, fueron sinónimo de romance, éxito y, por qué no decirlo, mucha química en pantalla. Su telenovela, Erkenci o Pájaro Madrugador, fue un fenómeno mundial. Rompió récords de audiencia, fue traducida a muchísimos idiomas y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Pero detrás de las cámaras, la historia no era tan sencilla como parecía. Los rumores sobre una relación amorosa entre Demet y Can eran constantes. Los fans lo deseaban, los medios lo especulaban, pero ellos, inteligentemente, mantenían silencio. Jugaban al despiste, alimentaban la fantasía, pero nunca confirmaron ni negaron nada. Y ahí es donde empieza lo interesante. La magia de Erkenci no solo residía en el guión o la dirección, sino en la palpable conexión entre sus protagonistas. Era un fuego que se sentía a través de la pantalla, una chispa que encendía las redes sociales y alimentaba la imaginación de millones. Porque, aunque nunca lo confirmaron, la realidad es que había una conexión innegable entre ellos. La química que transmitían en pantalla era tan real, tan palpable, que era difícil creer que no hubiera algo más allá de una simple amistad o compañerismo profesional. Y esa química, esa conexión, fue precisamente lo que los catapultó al estrellato. Esa conexión no se crea de la nada. Requiere de una sinergia especial, de una confianza mutua, y a veces, de una dosis de sacrificio personal. Es aquí donde la lupa del chisme se enfoca en Demet Özdemir. Pero como suele pasar en estos casos, el éxito tiene un precio. Y en el caso de Demet Özdemir, ese precio podría haber sido bastante alto. Se rumorea, se comenta, se dice en los círculos más íntimos del mundo del espectáculo turco, que Demet hizo sacrificios importantes para apoyar la carrera de Can Yaman. Sacrificios que quizás no fueron reconocidos como debían ser. La industria del entretenimiento, señoras y señores, es un campo de batalla donde la ambición y la competencia son el pan de cada día. Mantenerse en la cima requiere de astucia, talento y a veces, de decisiones difíciles. ¿Estuvo Demet dispuesta a tomar esas decisiones por el bien mayor, por el bien de la pareja que conformaba con Can? ¿A qué tipo de sacrificios me refiero? Bueno, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Se dice que Demet, consciente del potencial de Can y de la importancia de mantener una buena imagen pública, se encargó de controlar ciertos aspectos de su comportamiento. Can, como sabemos, tiene una personalidad bastante fuerte, un carácter impulsivo y a veces polémico. Y Demet, con su inteligencia y su madurez, habría actuado como una especie de filtro, moderando sus declaraciones, suavizando sus acciones y protegiéndolo de posibles escándalos. Imagínense la escena. Demet, la heroína discreta conteniendo los arrebatos de Can, el galán temperamental. Una tarea titánica sin duda, pero necesaria para mantener la imagen impoluta de la pareja y por extensión, de la telenovela. En un mundo donde un simple tuit puede derribar una carrera, la labor de Demet se vuelve aún más valiosa. ¿Fue un sacrificio? Absolutamente. ¿Fue reconocido? Esa es la gran pregunta. Además, se comenta que Demet habría cedido en ciertos aspectos creativos de la telenovela para darle más protagonismo a Can. Habría renunciado a escenas que le daban brillo a su personaje para que Can pudiera lucirse más. En otras palabras, habría priorizado el éxito de la pareja y la imagen de Can por encima de su propio lucimiento personal.
Oh, la generosidad de Demet. Cediendo su espacio, su tiempo en pantalla, para que Khan brillara con más intensidad. ¿Un acto de amor? ¿Una estrategia inteligente? ¿O una combinación de ambos? Cualquiera que sea la razón, es innegable que Demet demostró una gran madurez y un profundo entendimiento del juego de la fama. Pero eso no es todo. También se dice que Demet habría jugado un papel fundamental en la estrategia de marketing y promoción de la telenovela. Habría sido ella quien, con su carisma y su cercanía al público, habría logrado conectar con la audiencia y generar un mayor interés en la historia. Mientras que Khan, quizás, se centraba más en su imagen y en su proyección internacional, Demet era el pegamento que unía a todos los elementos y que garantizaba el éxito del proyecto. Demet, la reina del marketing personal, tejiendo una red de conexión con los fans, respondiendo comentarios, compartiendo momentos íntimos, creando una comunidad en torno a Erkencicus. Una labor incansable que requiere de tiempo, energía y, sobre todo, de una genuina conexión con el público. Khan, por su parte, se enfocaba en consolidar su imagen como un sex symbol internacional, una estrategia igualmente válida, pero que requería de la labor complementaria de Demet para mantener el equilibrio. Ahora, es importante recalcar que todo esto son rumores, especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen estos sacrificios. Pero si analizamos la trayectoria de ambos actores después de Erkencicus, podemos encontrar algunas pistas que nos hagan pensar que efectivamente, Demet jugó un papel fundamental en el éxito de Khan. La ausencia de esa dinámica, de esa colaboración, podría explicar el camino diferente que han tomado sus carreras. Después de la telenovela, Khan Yaman se embarcó en proyectos internacionales, como Sandokan en Italia, que le dieron una gran visibilidad en Europa. Sin embargo, algunos críticos señalan que su éxito en estos proyectos no ha sido tan arrollador como lo fue en Erkencicus. ¿Será que le faltaba el apoyo y la contención de Demet? ¿Será que la magia de la pareja solo funcionaba cuando estaban juntos? La química, damas y caballeros, es un ingrediente fundamental en el éxito de una telenovela. Y cuando esa química se desvanece, el resultado puede ser decepcionante. Khan, sin la presencia magnética de Demet, ¿ha logrado mantener el mismo nivel de encanto? Los resultados hablan por sí solos. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su carrera ha seguido en ascenso, demostrando que tiene talento, carisma y una gran capacidad para conectar con la audiencia. Demet, sin la necesidad de una pareja en pantalla, ha demostrado que su talento es suficiente para brillar con luz propia. Ha sabido elegir proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su personalidad, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir hizo sacrificios por Khan Yaman? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre ellos, ya sea amorosa o simplemente profesional, fue clave para el éxito de ambos. Y que quizás el talento y el carisma de Demet jugaron un papel más importante de lo que se ha reconocido. Es hora de darle el crédito que se merece. Demet, la estratega, la generosa, la talentosa. Una mujer que quizás sacrificó parte de su brillo personal para que su compañero pudiera alcanzar las estrellas. ¿Será que algún día conoceremos la verdad? Y aquí es donde quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir hizo sacrificios por Khan Yaman? ¿Piensan que ella fue la clave del éxito de Erkencicus? ¿Creen que Khan Yaman ha sabido valorar el apoyo de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No se corten, que el chisme nos une. Y no olviden darle like al vídeo si les está gustando todo este drama. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque la historia de Demet y Khan no se limita a los sacrificios y al éxito. También está el tema del romance, o mejor dicho, del asterisco no romance asterisco oficialmente declarado. Los fans, ávidos de ver su fantasía hecha realidad, no se cansaron de buscar señales, de interpretar miradas, de analizar cada gesto. Pero Demet y Khan, como buenos profesionales, se mantuvieron firmes en su postura de solo amigos. O quizás no. Porque en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Y a veces los actores se enamoran de sus personajes, o al menos, se dejan llevar por la intensidad del momento. Ocurrió esto con Demet y Khan. Las miradas cómplices, los abrazos prolongados, las sonrisas tímidas.
Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. ¿Pero por qué nunca lo confirmaron? ¿Por qué se negaron a darle a los fans lo que tanto anhelaban? Las razones pueden ser muchas. Tal vez temían que una relación amorosa afectara su carrera, o que la presión mediática fuera demasiado intensa. Tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos, a pesar de la química que compartían. O tal vez la historia que vivieron fue aún más intensa y compleja de lo que podemos imaginar. Lo que sí sabemos es que el romance entre Demet y Can, real o imaginario, fue un ingrediente clave para el éxito de Erkenci-Kuş. Alimentó la fantasía de los fans, generó expectativa y convirtió a la telenovela en un fenómeno mundial. Y aunque nunca se concretó, seguirá siendo uno de los misterios más fascinantes del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos explorado la posible historia detrás de los sacrificios que Demet Özdemir pudo haber hecho por Can Yaman durante y después de su exitosa telenovela Erkenci-Kuş. Aunque mucho de esto permanece en el ámbito del rumor y la especulación, hemos analizado cómo la dinámica entre ambos actores, tanto en pantalla como fuera de ella, pudo haber influido en sus carreras y en el éxito de la producción. Es crucial recordar que la información presentada se basa en interpretaciones y análisis de lo que se ha comentado en los medios y en los círculos del espectáculo turco, y no representa una verdad absoluta. Pero eso no significa que no podamos seguir chismeando y sacando nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de chisme y análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Y como siempre, les agradezco muchísimo su apoyo. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Así que antes de despedirme, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like. Si creen que esta información puede interesarle a alguien más, compártanlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Siempre tengo algo jugoso para contarles. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Que tengan un día espectacular. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismear un poquito. Chao, chao.